Queridos noctámbulos y pasajeros de la noche, los caballos han sido figuras prominentes en la mitología, leyendas y tradiciones de todo el mundo, simbolizando, por supuesto, importantes valores como la fuerza, la libertad o la velocidad, también la sabiduría y, por qué no, el poder sobrenatural. Por esto, queridos amigos, en esta oportunidad traeremos un catálogo sobre caballos mitológicos. Nuestra primera estación, nuestra primera parada de este catálogo de caballos mitológicos lo encuentra Pegaso. Según la mitología griega, había nacido de la sangre de Medusa cuando el héroe griego Perseo, hijo de Danae y Zeus, en cumplimiento de una misión casi imposible, la decapitó. Recordemos que Medusa era una de las gorgonas, 3 hermanas monstruosas, que había sido castigada por Atenea y por eso tenía serpientes en lugar de cabellos, y si alguien la miraba a los ojos, se convertía en piedra, es decir, los petrificaba. Pegaso, nacido de la sangre de Medusa, era un caballo alado blanco, símbolo de la poesía y la inspiración, y oportunamente ayudó a otro héroe de la mitología griega, quien había sabido domarlo con una brida mientras él dormía, me refiero concretamente a Belerofonte, y así fue que iniciaron sus aventuras, las cuales concluyeron drásticamente cuando este héroe, embriagado en soberbia, intentó volar al Olimpo, con Pegaso, por supuesto, porque entendía se sentía más que los propios dioses. Pero por esta soberbia, Pegaso, con cierta intervención del propio Zeus, lo arrojó a la tierra, y sin su jinete Pegaso continuó volando hasta el Olimpo, donde fue acogido por los dioses y se convirtió en el caballo de Zeus, encargado de llevar los rayos de Zeus, nada más y nada menos. Y finalmente fue colocado entre las estrellas, inmortalizado como la constelación de Pegaso. Acto seguido vamos a pasar a la mitología nórdica para citar a uno de los caballos más extraordinarios de esta mitología. Me refiero a Sleipnir, que era el caballo que perteneció a Odín, ¿no? El dios supremo del panteón nórdico. Presumiblemente su nombre quería decir el ágil. Pero la cuestión es que del universo nórdico este caballo era el más rápido y fuerte de todos los caballos, como que tenía 8 patas. Había nacido de la unión de Loki, disfrazado de yegua, y el semental gigante Svadilfari. Párrafo aparte merece esta historia, ¿no? Loki se había transformado en yegua para distraer a un gigante que construía las murallas de Asgard. Y bueno, pasó lo que tenía que pasar. Y luego del nacimiento, Loki regaló el caballo a Odín, ¿no? Quien lo adoptó como su montura principal. Recordemos que tenía 8 patas. Lo interesante de este caballo, lo más sorprendente, quizás lo más asombroso, es que podía viajar entre los mundos. El mundo de los vivos, el mundo de los muertos y por supuesto el mundo de los dioses. Y por eso resultaba esencial para los viajes mágicos del propio Odín. En este catálogo me parece que resultan infaltables los centauros, ¿no? Aquellas criaturas mitad hombre, mitad caballo. Mitad hombre la parte superior, mitad caballo la parte inferior, que eran descendientes de Centauro, hijo de Apolo y una yegua, o según otras versiones de Ixión y una nube. Entre todos los centauros había uno que se destacaba, que era Quirón, que había sido el más sabio, y también había sido maestro de héroes como Aquiles, Asclepio y Heracles. Y a diferencia de otros de sus congéneres, ¿no? No tenía esta naturaleza violenta. Quirón era justo e inmortal, hasta que renunció a su inmortalidad por compasión. Según el mito, Quirón fue herido accidentalmente por una flecha envenenada disparada por Heracles, impregnada con el veneno de la hidra de Lerna. A pesar de su inmortalidad, la herida le causaba un dolor insoportable y no podía sanar. Incapaz de morir debido a su condición divina, pero sufriendo eternamente, Quirón decidió renunciar a su inmortalidad. En un gesto altruista, cedió su inmortalidad a Prometeo, quien, recordemos, estaba condenado a un tormento eterno por haber robado el fuego de los dioses para los humanos. Zeus aceptó este intercambio, permitiendo que Quirón muriera y encontrara la paz, mientras que, por supuesto, Prometeo era liberado. Tras su muerte, Quirón fue honrado por Zeus, quien lo colocó en el cielo como la constelación de Sagitario, o en algunas versiones como Centauro. Este acto, por supuesto, refleja la nobleza de Quirón, quien prefirió aliviar su sufrimiento a la par que ayudaba a otro, antes que aferrarse
a una inmortalidad que no podía ser en las mejores condiciones. También podemos citar un caballo proveniente de aquellos relatos épicos, poemas y leyendas medievales conocidos como las leyendas carolingias. Me refiero concretamente al caballo llamado Bayard. Bayard era un caballo que era de propiedad de los 4 hijos de Aimón, y a su turno Aimón había sido un personaje legendario del ciclo carolingio. La cuestión es que este caballo se caracterizaba por ser un caballo mágico. Era de color bayo, rojizo, capaz de hablar, de saltar ríos y montañas. Tales eran sus habilidades. Bayard ayudó a los hermanos a escapar de Carlomagno y fue condenado a ser arrojado a un río con una piedra atada al cuello, pero rompió sus cadenas y escapó, convirtiéndose en un símbolo, emblema de la libertad. Nos llega también desde la mitología celta y escocesa un caballo llamado Kelpie. Kelpie había sido originariamente un espíritu acuático que va a tomar la forma de un hermoso caballo, ¿no? Pero este bicho solía aparecerse junto a los lagos y ríos. Pero vamos a ver con qué finalidad. Atraía a los viajeros cansados y los instaba a que lo monten, ¿no? Más luego los arrastraba al fondo del agua en donde se los devoraba. Este caballo, Kelpie, en Irlanda, recibe el nombre de Itch Whisky, que era incluso aún más siniestro. Nuevamente con la mitología nórdica tenemos a Tirón, Norse-Gulltorp, que era el caballo propiedad de Heimdall. En la mitología nórdica, Heimdall es el guardián de los dioses y del puente Bifrost, aquel arco iris que conectaba el Asgard con otros reinos. Heimdall es conocido por sus sentidos extraordinariamente agudos, ¿no? Como la capacidad de oír la hierba crecer y ver a gran distancia. Como guardián, poseía el cuerno de Halarhorn, con el que tendría que anunciar el fin del mundo, ¿no? El Ragnarok para la mitología nórdica. Este sujeto tenía un caballo dorado que tenía las siguientes particularidades. Podía correr sobre el aire y el agua y estaba asociado con la vigilancia y la protección del orden cósmico. Entre los caballos que integran este listado de caballos mitológicos, encontramos también a los caballos de Diomedes. Diomedes era rey de Tracia y tenía como berretín alimentar a sus caballos con carne humana. Por eso dicen algunos que estos animales eran criaturas salvajes y devoradoras de hombres. Heracles, el héroe Heracles, tuvo que domarlos como uno de sus 12 trabajos, ¿no? Y tras hacerlo los liberó o los sacrificó, ¿no? Dependiendo de la versión que se trate. Desde las historias de la Europa medieval nos llega también aquel caballo blanco conocido por todos, ¿no? Con un solo cuerno en la frente y por tanto llamado unicornio, ¿no? Emblema de la pureza, la gracia y la curación. Incluso para sus males, ¿no? Por unicornio se creía que su cuerno neutralizaba los venenos. También desde el cristianismo nos llegan caballos ilustres, ¿no? Como los caballos del Apocalipsis, citados en el Nuevo Testamento, en el libro que justamente se llama Apocalipsis, en donde se destaca que para el fin de los tiempos surgirán 4 jinetes montados sobre 4 caballos de distintos colores, cada uno simbolizando un cataclismo. Por ejemplo, el caballo blanco, la conquista o el falso Mesías. El caballo rojo, simbolizando la guerra. El caballo negro, el hambre. Y el caballo pálido, la muerte, ¿no? Y por supuesto, representan el fin de los tiempos, ¿no? Para el cristianismo. Tenemos otro caballo más para sumar a este catálogo, poco conocido por estas latitudes, el Uchais Rabas, que es un caballo volador de 7 cabezas, de color blanco tordillo como la nieve, originario de la mitología hindú, nacido durante el Samudra Manthan, el batido del océano de leche. Y se le considera el rey de los caballos y puede funcionar como Vahana,
que es vehículo, ¿no? Vehículo de dioses como Indra o de gobernantes demoníacos como Bali. Y por último hablaremos del caballo de Mahoma, del caballo Burak, que nos viene desde la tradición del Islam, ¿no? Este era un ser alado, mitad caballo, mitad humano, con cara de mujer en algunas tradiciones, de color blanco y más rápido que la luz. Según esta fe, este caballo transportó al profeta Mahoma desde la Meca a Jerusalén en una noche, en el evento conocido como el Isra o Miraj. Esta criatura, más grande que un asno, pero menor que una mula, se describe como resplandeciente y en ocasiones, como decíamos, se representa con un rostro humano y con alas. Queridos pasajeros de este viaje nocturno, no tenemos más que decir que estos caballos míticos no solo se han destacado por su apariencia extraordinaria, ¿no?, sino también por su papel simbólico en las creencias del hombre. Portadores de dioses y profetas, heraldos del fin del mundo. Queridos caballos, su legado sigue vivo también en este foro. Queridos pasajeros de la noche, hemos concluido este recorrido. Agradecemos, por supuesto, que hayan llegado hasta acá y nos volveremos a encontrar la próxima vez.